Hola a todos. Voy preparando la transmisión en el Zoom, en el Facebook también. Si me aguardan un cachito, ¿Cómo no? de paso me dicen si me están escuchando. Te estamos escuchando bien. A ver, dice que lo vuelva a intentar. A ver. Volveremos a intentar. A ver. Siguiente. No sabemos qué pasa. ¿Cómo te va, Aníbal, tanto tiempo? No te conocí. Desmutense hasta que lleguen los que hablan. Debe ser por la barba. Sí, ¿No no ves que te vi, tengo barba? no te reconocí. Claro. Aproveché la cuarentena para dejarme la barba. Ah, muy bien. Che, no sé por qué no se me está transmitiendo. Pero estuve en el otro Zoom ¿Sí? Ay, no te vi. con Trota. ¿Pero con Nicolás? Con Nicolás, sí, sí. Ay, no, no te vi. ¿Te saludé? No. No, yo te saludé. Pero ah, ¿viste? Ah, no sé qué le pasa, no sé por qué. No se puede transmitir. Bueno, vamos a seguir. Voy a ver, si cierro esto, espero que no se me cierre la reunión, vuelvo a entrar cualquier cosa. No hay problema. Acá mi madre dice que anda todo mal. Sí, están dando todo mal, ¿eh? Bueno, si no la grabaremos, igual se graba. Hola, Marie. Mariela, Pablo, Marie, ¿Qué hace? Pablo. ¿Cómo? ¿Todo Fabi. bien? La Cintia, ¿cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Todo Bien. bien. Me alegro. Pero, hola. Hoy no tengo video. Ahí está. Hola, Debbie. Hola, ¿qué haces, Gonza? Bien, 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 bien. ¿Cómo andás? Está Bien. nublado, Gonza. ¿Qué pasó? No, porque no tengo, no El baño. tengo, no tengo batería en el celular, así que lo tuve que hacer por la Mirá esa computadora que la no tiene buena. larga que tenés. ¿Cómo te dejaste crecer el pelo, No, el pelo ahí atrás. Ah, acá atrás, sí, es lo único que creció ahí atrás. Después, lo que pasa es que voy a hacer para tirármelo para adelante después. Voy a, me voy a sacar cachitos de acá y lo voy a ir como los campos de fútbol, ¿viste? Que van subiendo. Sí, está bien. Ah, mirá, me llegó mirá, a ver si se ve ahí. Epa. El videíta. Voy a hacer una presentación tuya, Matías, que por más que sos de la casa, te la hacemos igual. Que vos venís trabajando, además de haber sido secretario de Empleo de la Nación, venís trabajando y hoy sos legislador y director del Centro de Estudios Metropolitanos, venís trabajando hace muchísimo tiempo el tema de la sustentabilidad, del desarrollo económico, y sobre todo estos temas también en el ámbito del AMBA. Me acuerdo hace muchos años, creo que 2011, en la universidad, en la UBA, en Económicas, habías presentado con otros compañeros una cosa que era Buenos Aires en 3 dimensiones, una cosa así, que trabajaba todos estos temas a nivel AMBA. Y entonces no es nada nuevo para vos el abordaje de esto. Yo lo que me interesaba plantearles, y lo voy a leer porque me parecía como disparador, era esto de que obviamente está mucho el tema del medio ambiente hoy en la Argentina con el tema de los incendios forestales, la ley de humedales, la cuestión de la minería a cielo abierto y el nivel de contaminación o el extractivismo.
los conflictos con China, con esto de la producción de porcina, y el sábado estuve en una charla con Juan que me pareció interesante, esto que él pensaba en un abordaje integral del medio ambiente, en el cual el hombre, no solamente la cuestión ambiental a rajatabla, sino pensando en el hombre desarrollándose junto con la naturaleza, y a la vez la generación de recursos, de divisas, que es lo que necesita nuestro país. Y en ese sentido, yo pensaba que hay países desarrollados que ya hicieron de este paradigma de la sustentabilidad, del medio ambiente, etcétera, del cuidado del medio ambiente, un factor de desarrollo económico en sus sociedades. Ahora, estos países son países desarrollados. Yo pensaba cómo Argentina, en este nuevo mundo, parece, lo discutíamos con Cafierito el otro día, que decía nuevo mundo, me suena raro, pero en esta nueva concepción del mundo, esto que hablábamos con Tomada, de fronteras cerradas, de un mundo que se mira a sí mismo, y que en la Argentina tiene como su principal sustento de divisas o generador de divisas lo agrícola ganadero, cómo agregarle valor agregado a toda esta cadena de valor, generar divisas de forma sustentable. Y por otro lado, no podemos dejar de decir que sos legislador porteño, y cómo esto lo podemos ver en la ciudad de Buenos Aires, que siendo una de las que mayores recursos a nivel capitales del mundo tiene, el año pasado presentó la ley que quería hacer un basural, una quema a cielo abierto. Entonces me parecía interesante poder plantear cómo Argentina se puede, o qué límites, o cómo se podría parar frente a estos nuevos paradigmas que vinieron para quedarse, ¿no? Me callo. Abrite, Mati. ¿Querés que hable yo? No, bueno, primero, bueno, agradecerte, Cintia, la verdad es la segunda vez que me toca participar de estas tertulias, y la verdad es que vi todas, en algunas pude sumar un ratito, en otras me coinciden con que tengo que estar hablando de algún lado, pero se trataron muchos temas con muchas personas y muy buenas. Y en esto, bueno, creo que es un tema importantísimo. Yo no soy especialista en esto ahora. Yo, además de ser legislador, dirijo el Centro de Estudios Metropolitanos, que es la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad de Burlingame, Nacional de Burlingame, y la UMET. Desde el CEM nosotros venimos trabajando diversos temas, buscando, fundamentalmente lo que hicimos fue un cambio en la mirada territorial, porque nosotros veníamos trabajando en experiencias anteriores, la fábrica porteña, del Instituto para la Victoria, o antes me voy al Observatorio Urbano, no sé, en época de los 90, y veníamos trabajando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y siempre nos pasaba en la ciudad de Buenos Aires que uno trabajaba los temas y siempre, bueno, era claro que era absolutamente imposible pensar una problemática e intentar recortarla en la General Paz o en el Riachuelo, como si no viviésemos exactamente en la misma ciudad que, bueno, el conjunto de los 15 millones de habitantes que compartimos la ciudad de Buenos Aires. Además, bueno, también creer, sobre todo en los 10 años que estuve en el Ministerio de Trabajo, cuando tocó ser secretario de Empleo, ver el país, ¿no? Y la necesidad, cuando uno piensa un modelo de país, esta discusión, ¿no?, que ahora hay sobre si hay un plan o no hay un plan. En general, bueno, los que nos piden un plan, lo que quieren es un plan de ajuste, ¿no? Entonces a veces conviene decir, no, vamos haciendo camino, porque bueno, lo que ellos pretenden es justamente otra cosa. Pero digo, siempre estaba clara, a nosotros nos tocaba el tema de acompañar el proceso económico, y siempre, y esto además todos los que hemos estudiado ciencias sociales, sabemos y conocemos lo que es la restricción externa de nuestro modelo de desarrollo, la clásica tensión por la puja distributiva, y cómo hemos tenido, además de los golpes de Estado y las estrategias violentas de la derecha, también restricciones propias de nuestra forma de plantearnos, y sobre todo a partir de la crisis del petróleo y del 76 y la destrucción del modelo industrial y bueno, las expectativas de nuestra clase trabajadora y media de ser, de poder progresar y cada vez generaciones que estaban en mejor situación. Pasamos después del 76 claramente a una dictadura que había tenido éxito en la destrucción de su modelo industrial y en la destrucción
cuando vemos las organizaciones sindicales antes del 76 y después del 83, vemos los números y la mayoría pasaron de ser las industriales a pasar de servicios. Eso modificó el mapa industrial, después vino, no voy a hacer todos los 40 años de historia, pero bueno, claramente costó encontrar un modelo de desarrollo. Y el que encontramos a partir del 2003 tuvo que ver en algún punto con variables que se pierden en tiempo, si se quiere, como es por ahí una ventaja devaluatoria, con todas las consecuencias negativas que tiene la devaluación sobre los ingresos, los sectores populares y demás. Y después, bueno, un modelo que hizo base en algunas cuestiones como la industria automotriz, que generaba muchísima necesidad de dólares externos, porque bueno, pasamos de tener autos que se construían en los 90, el 90% nacionales, a que sea casi un porcentaje mayoritario importado. Digo todo esto porque también nos obliga a pensar un país en términos federales, y eso implica pensar una región metropolitana que se tiene también que achicar, y no pasar a tener 20 millones de habitantes, sino tener 10 dentro de 10, 20 años. Y para eso hay que pensar el desarrollo también en el resto del país y pensar foco de atención, porque bueno, las personas se movilizan allí donde tienen oportunidades que no son solo económicas, porque creo que una diferencia muy importante que tenemos nosotros con respecto al modelo que propone la derecha o el PRO en la Argentina, donde fundamentalmente enfocan la idea de que todos lo que queremos es ganar más, vivir en metros cuadrados que sean más caros y las necesidades económicas. Yo creo que nosotros tenemos que tener una visión mucho más amplia, donde son otros los valores que hacen a la felicidad a un pueblo y a la posibilidad de tener una vida digna, integrada en una comunidad, pero sin lugar a dudas el trabajo es un gran ordenador de la vida y las posibilidades de tener un trabajo de calidad y demás son muy importantes. Pero también lo es el territorio, por eso nosotros bueno, nos metimos mucho en la búsqueda de vincular las universidades nacionales y la UMED con el territorio, con la gestión municipal, pero también con las problemáticas, tratando de entender el vínculo que se da entre ellas, ¿no? Cuando uno piensa la ciudad de Buenos Aires, en estos 15 millones de habitantes, con los 40 municipios del conurbano, uno ve que históricamente su crecimiento tuvo que ver con diferentes decisiones, muchas de ellas vinculadas al trabajo, ¿no? El desarrollo de la red ferroviaria, céntrica, ¿no? Para extraer, que tiene que ver con un modelo y una incorporación de nuestro país a la economía mundial. No voy a contar toda la historia porque es conocida, ¿no? Pero eso dio nacimiento a las estaciones, los pueblos, hoy cuando vemos muchas de las denominaciones de los partidos del conurbano, tiene que ver con esas estaciones. Después, la posibilidad de llegada, ¿no? De algunos sectores industriales en la ciudad de Buenos Aires, que luego se movilizaron hacia el conurbano. Estoy pensando en la industria metalúrgica en Lugano, o la industria de frigoríficos, que también se trasladó hacia el conurbano, o también la posibilidad que después dio, con la llegada del peronismo, las posibilidades laborales, bueno, la conformación de esos barrios populares, esos barrios, los Cammar, por ejemplo, o sea, esa posibilidad de poder asentarse en un territorio, de tener una estabilidad económica que permitía un pago en cuotas de terreno, un Estado nacional que podía ir construyendo ciudad, y incorporando al tejido urbano a todos esos sectores populares. Entonces se daba una lógica de crecimiento urbano vinculado a las oportunidades laborales y en una extensión que todavía tenía todo por crecer. A partir de los 90 ese fenómeno se empieza a complicar, primero porque se toma una decisión en los 70, que en la dictadura militar, que fue a contrapelo de todo lo indicado por aquellos que saben de estos temas, que es la construcción de autopistas, ¿no? En vez de invertir esas inmensas sumas de dinero, pensemos que hubo que expropiar, para la traza de las autopistas hubo que expropiar una gran cantidad de inmuebles que hubo que pagarle a sus propietarios como correspondía, pero se construyeron esas autopistas que lo que hicieron, además de destruir parte de la ciudad, es fomentar el uso del automóvil y además fueron generando lo que después fueron los barrios cerrados, los countries, las urbanizaciones, que pasaron a ser en algunos casos algunos negocios poco claros, en otros ocupación de ciertas tierras, valorización con inversión pública que le ponía la plata para que un privado haga ese negocio, pero muchas veces con localidades que quedaban alejadas de otra vía de comunicación que no sea el auto particular. Y a su vez generaban otros poblados cercanos con todos aquellos que le brindaban servicios, esos barrios, que a veces se ubicaban en tierras humedales, tierras no aptas para la vivienda y demás. Y en la propia ciudad también, ¿no? El crecimiento, la voluntad de estar dentro de la ciudad, fue haciendo un crecimiento de la ocupación del terreno, bueno, en los últimos 15 años, duplicar la población en villas en la ciudad de Buenos Aires, pero también un conjunto de otras problemáticas que hacen a la vivienda. Trato de mezclar todo esto porque, digo, el trabajo, el territorio,
las políticas de movilidad y de transporte, todo esto está vinculado, y cuando constituimos el Centro de Estudios Metropolitanos, justamente lo que pensamos es que tenemos que salir de esta mirada que en la universidad nos enseña a mirar, ¿no? Y el ingeniero es ingeniero, el médico es médico, cada uno mira lo suyo, y eso lo reproducimos desde el Estado, ¿no? Con los ministerios que se hacen cargo de una problemática, y bueno, y la verdad es que las personas y el territorio tienen las problemáticas absolutamente cruzadas, ¿no? Cuando uno se encuentra con la realidad es que una persona es discriminada porque es mujer, es madre por ahí adolescente, vive en una villa, tiene un problema de hacinamiento, no tiene propiedad del lugar donde vive, tiene problemas de conectividad, puede tener además alguna cuestión sanitaria, y además, bueno, tiene problemas de contaminación porque vive sobre, no sé, terrenos y barros cercanos al polo Sud, por ejemplo, y tiene contaminación sobre su familia. Es decir, los problemas son múltiples. Esto, cuando uno analiza poblaciones concretas, el Estado Nacional logró articular, ¿no? Que son personas en situación de conflicto con la ley, personas en conflicto con consumo de sustancias psicoactivas, o el tema, no sé, población trans, se construyen mesas, ya que se pueda o no avanzar en los problemas, pero en las grandes políticas a veces cuesta más. Y muchas veces el Estado tiene herramientas múltiples que se sobreponen en el territorio y que además no son las más aconsejables, si se quiere, desde una mirada. El ejemplo de la vivienda, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el propio peronismo, ¿no? Hizo una cosa de construcción de vivienda. Hay que construir vivienda. Y es como una cuenta. La Argentina tuvo un banco hipotecario muy potente, después bueno, planes estatales de vivienda y demás. Pero muchas veces, bueno, se perdió en esa cuenta de intentar construir vivienda, que además se perdió en los últimos años, la idea de que esa vivienda tiene que estar inserta en una comunidad, en un tejido urbano. Esto a nivel global, hay muchísimas muestras de barrios enteros que se construyen sin pensar en el conjunto del conglomerado urbano que se necesita para eso. Y todo esto en un territorio, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, nosotros a veces perdemos de vista que vivimos sobre un territorio, que ese terreno está cruzado, por ejemplo, por arroyos, ¿no? Que fueron tapados, fueron entubados, ¿no? Pero son Sildañez, el Medrano, es decir, todos esos arroyos que pasan en una ciudad que fue creciendo y que se fue extendiendo, pero que es una realidad que están ahí, tierras ganadas al río, y por lo tanto, bueno, hoy cuando nosotros queremos parar la pelota, vemos que, bueno, que lo que ha habido es un crecimiento que no ha tenido ningún tipo de planificación, ¿no? La planificación estatal, primero porque es muy difícil planificar una región que tiene jurisdicciones múltiples, ¿no? Tenemos la jurisdicción de la ciudad, las comunas y la ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, las jurisdicciones municipales y la jurisdicción nacional. Pensemos que como organismos metropolitanos hay algunas que están muy vinculadas al tema ambiental, como puede ser ACUMAR, como puede ser el SEAMSE, también al tema alimentario, el mercado central. Después hay una autoridad de transporte que no funciona mucho, pero que, bueno, que se está intentando poner en marcha. Pero en general la planificación, nosotros cuando discutimos ahora el plan urbano ambiental en la Ciudad de Buenos Aires, que está en plena discusión, la legislatura puede votar un plan y lo votan los legisladores de la ciudad. Nosotros hemos luchado y ahora se ha incorporado una mirada metropolitana. El plan anterior tenía un capítulo metropolitano, ahora estamos buscando que ese capítulo se construya en diálogo con los intendentes, con los concejales, con la comunidad del conurbano, pero la verdad es que es un capítulo, es una mención. Pero es muy difícil pensar la movilidad, ¿no? Si pensamos que la mitad de los puestos de trabajo de la ciudad son ocupados por bonaerenses que cruzan todos los días, es imposible pensar una política de movilidad o una política de desarrollo productivo sin tomar en cuenta eso, ¿no? Que somos 15 millones de personas, además de todo el país y además del continente, ¿no? Porque sabemos que también Argentina tiene una tradición de estar abierta a la patria grande y estar abierta también a todos los trabajadores. Por eso digo que es necesario tener otros incentivos, una política nacional para incentivar otros crecimientos y desarrollos económicos en el interior del país. Para eso, bueno, el tema ambiental para mí es central. Uno lo puede pensar desde cuestiones vinculadas a temas puntuales, ¿no? Hoy tenemos discusiones que claramente, vos lo planteás como el tema del desarrollo económico, ¿no? Cuando uno ve la ley de humedales, bueno, claramente uno ve quiénes son los que se oponen a esa ley, y hay claramente intereses económicos, y ahí está la complejidad de la política, ¿no? Porque uno no puede desconocer, ¿no? Y esto a uno muchas veces se lo pone entre la espada y la pared, ¿no? De los puestos de trabajo
nos ha pasado también el desarrollo urbano en la ciudad, cuando uno decía, no, bueno, pero esto, y te dice, no, bueno, pero esto estamos en crisis y va a generar 5.000 puestos de trabajo en la construcción y va a generar un movimiento en la cadena, y bueno, entonces son valores contrapuestos que en no tener una planificación, no tener una base y un desarrollo de largo plazo, privilegiando esos valores, pero teniendo herramientas para resolver el corto plazo, a veces hace que uno, bueno, va tomando decisiones que son contrarias a esos valores. Por eso creo que es tan importante la planificación, y en este caso el Plan Urbano Ambiental de la ciudad nos permite esa planificación. A ver, si vamos a lo local, en la ciudad de Buenos Aires, nosotros, a ver, primero acá hay un fenómeno mundial, ¿no? Que es el fenómeno del calentamiento global, ¿no? Que se llama, ahora lo llaman cambio climático, pero claramente es un calentamiento global, que eso va a repercutir sobre muchísimas ciudades, a veces más, a veces menos. Nosotros no somos los responsables de las emisiones de carbono a nivel global, no somos los que las generamos, han sido los países desarrollados, pero sí somos todos responsables en términos de que se va acelerando un proceso y que todos vivimos en este mismo planeta. Sobre las ciudades particularmente hay muchísimos estudios, y todo lo que tiene que ver con el aumento del promedio de las precipitaciones, la crecida del nivel del mar y demás, es algo que va a estar afectando, y ahí hay algunas políticas que dejaron de ser esa idea, si se quiere, que como comenzó, si se quiere, la discusión hace varias décadas del tema ambiental, para hacer una cuestión de supervivencia, ¿no? Hoy cuando discutimos espacios verdes en la ciudad, estamos discutiendo cuestiones que hacen justamente a poder mitigar, a poder tener acciones que puedan apuntalar un mejor vivir en la ciudad, bajar el consumo de energía, el tema energético que siempre discutimos, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, tiene mucho que ver con estos temas, y ahí hay todo un tema que nosotros podemos discutir en la ciudad. Por ejemplo, yo he presentado un proyecto en la legislatura que tiene que ver con subsidiar la construcción verde. Esto es que un crédito hipotecario tenga beneficios económicos, ¿no? Por tener instalaciones que tengan que ver con la utilización de la energía solar, con mejores mecanismos para bajar la necesidad de calefacción y demás. Ahí nosotros vemos ahora con agrado que el Procrear también incorporó una línea, no tiene toda la publicidad que uno quisiera, pero el Procrear ha incorporado también esa mirada en los modelos de construcción para poder incentivar este esquema. Después, bueno, hay un montón de discusión con la planificación urbana, en la ciudad se discutió muchísimo el tema de inundaciones, y tuvimos, si se quiere, una política que pasó varias gestiones que tuvo que ver con evitar las inundaciones que se daban en algunos lugares. Buenos Aires se sigue inundando, hoy estoy en la 21-24, se inunda, igual que en muchísimos otros lugares de la ciudad, no tiene la visibilidad de lo que tenía Juan B. Justo, pero se sigue inundando la ciudad. Pero bueno, ahí hay muchísimo que tiene que ver con las obras pluviales, muchísimo que tiene que ver con la superficie de absorción. Ahí el tema de la cantidad de metros cuadrados verdes, ahí hay algunas discusiones en los números con la ciudad que son muy grandes. Una es, primero, tenemos un tema en las discusiones en la ciudad de Buenos Aires, que es que los parámetros de la ciudad en general son mucho mejores que los de muchas otras ciudades. Es decir, como la ciudad tiene 500.000 millones de presupuesto, muchas veces tiene mejores campañas de reciclado que por ahí la que pueda tener algún municipio que tiene 10.000 millones, ¿no? Entonces se comparan como si fuese lo mismo, no tomando en cuenta el presupuesto que cada uno tiene. Y después que mienten con los datos, ¿no? Cuando te hablan y te dicen cuántos metros cuadrados verdes por habitante hay, bueno, te dicen un número, te tiran 6, ¿no? Hay que tener 12, según la OMS. Te tiran 6 y después te cuentan cualquier cosa que esté pintada de verde, los famosos, ¿no?, jardines horizontales, te cuentan como espacios verdes, plazoletas que todos vemos en los barrios que son de cemento, o que le hacen un cantero de pocos centímetros, que no es superficie absorbente. Después vemos que las normas de edificación, tuvimos una discusión en el año 2008 del Código Urbanístico y del Código de Edificación, lo único que buscan, y la Dirección de Interpretación Urbanística en la ciudad, lo único que buscan siempre es transferirle dinero a los privados, a las grandes constructoras, facilitar la construcción. Hoy mismo tuvimos una audiencia pública, hoy y mañana, sobre modificaciones al código, que siguen persiguiendo eso, están proponiendo poder bajar la cota y poder construir más abajo
del nivel del suelo, con lo cual también se produce también una restricción con otras decisiones en la superficie absorbente. O sea, cada una de las decisiones del gobierno de la ciudad, más allá de los grandes títulos y el compromiso de emisión cero, 2050 y demás, cuando uno ve las políticas todos los días, siempre van a favor de ese negocio inmobiliario que fundamentalmente es poner cemento allí donde podría haber otros valores. Que no es solo el tema del verde, digo, el verde es central, porque si estamos hablando de para ahorrar energía, la ciudad tiene una matriz energética vía carbón y vía combustión, que es mayoritaria, y la movilidad en la ciudad de Buenos Aires mayoritariamente es transporte automotor y transporte de colectivos, con lo cual tiene muchísimo para bajar en ese consumo. Y mucho de eso tiene que ver con la energía. Hay ejemplos que tienen que ver con, por ejemplo, evitar las superficies, estacionamientos con el sol pegando de pleno y potenciar el tema de los árboles para lograr una mejor temperatura. Todo lo que tiene que ver con los árboles puede llegar a ser ahorrar hasta el 10% de la energía por evitar el calentamiento del suelo, todo el efecto de las islas de calor. Es decir, hay muchísimo, ahí no hay algunos, bueno, ahí lo veo a Pablo Mesa, que es el especialista del Centro de Estudio Metropolitano. Después si hay alguna pregunta la puede contestar él, que sabe mucho más que yo de esto, pero digo, son muchísimas las cosas que una ciudad puede hacer que no tienen que ver con cómo se hacen acá. La verdad es que Larreta tiene una práctica de ir por el mundo y copiar experiencias de otros lugares del mundo, pero en general las berretiza, ¿no? Es como las manzanas, ¿no? La gran manzana de Barcelona, que las supermanzanas, que ahora, ayer mostraba Viale, creo que lo hacía en un tweet, mostraba y decía, a ver, esto está pensado para que la familia pueda disfrutar del espacio público, para que los chicos recuperen la calle como un lugar para poder jugar, para poder encontrarse con los vecinos, no para que pongan sillas, mesas y un bar pueda vender 10 cervezas más. Que bienvenido sea que el bar venda 10 cervezas más, bienvenido sea, pero el espacio público no puede estar siempre pensado en un negocio, ¿no? Ahora cuando vemos que llega, vamos a poner ahora mesas sobre las plazas, para que se puedan, que es el único espacio con lo que faltan los metros cuadrados del espacio verde en la ciudad. Y es el único lugar donde uno está un poco más seguro, que es el aire libre, ocuparlo con mesas y con un negocio privado, en vez de ocuparlo para actividades de la sociedad. Pero bueno, ahí hay muchísimo, todo lo que tiene que ver después con la gestión de residuos sólidos. Vos planteabas el tema de la incineración, ¿no? Habían venido con un plan de incinerar, volver a incinerar, porque tenemos más años, sabemos que antes, bueno, era muy fácil. Uno iba en el edificio, abría una puertita, tiraba la basura y eso después, bueno, salió una nube negra y después unos jeans sobre la ciudad y esa era la forma que teníamos de resolver el tema de los residuos. Después se estableció algo que fue la idea que lo hizo la dictadura, ¿no? El tema del SEAMSE y ese modelo que se estableció, que tenía una idea original, que es algo que hoy se ve en muchas ciudades del mundo, que es la idea del anillo verde alrededor de la ciudad. Eso era el cinturón ecológico, la idea de la autopista del Buenay. Bueno, todo ese esquema era una idea que después no prosperó, pero bueno, se construyeron los rellenos sanitarios que hoy están absolutamente saturados y que tienen, bueno, consecuencias también negativas, y además, bueno, la ciudad de Buenos Aires que permanentemente está externalizando, ¿no? Sus externalidades negativas las está poniendo en otro distrito. Frente a eso se propone la incineración, que es verdad que hay muchos países del mundo donde ese proceso se fue dando, pero que hoy la Comunidad Económica Europea claramente está señalando que está en contra de ese sistema, y además nos cuesta cientos de millones de dólares que no tenemos hoy como para encarar esa función, y generar energía de esa forma es mucho más cara que otras alternativas que tiene la Argentina. Por eso digo, yendo y tratando de cerrar, no sé cuánto tiempo decís que me queda, vos sabés que yo voy largo, pero cierro diciendo que tenemos que pensar todo de forma integral. Digo, así como yo me estoy metiendo porque soy legislador en el planeamiento urbano, y ahí tiene que ver cómo se construyen los edificios, qué materiales se utilizan, cómo el Estado fomenta la utilización de determinados materiales, cómo se constituye el espacio público, cómo priorizamos determinados tipos de movilidad, cómo priorizamos nuestro vínculo con el río, por ejemplo. Es decir, todo eso que se puede pensar en términos urbanos, lo mismo se puede plantear en el desarrollo a nivel nacional, y sobre todo con una mentalidad que es el tema del modelo productivo, ¿no? Nosotros sabemos, vivimos en una sociedad capitalista hace muchísimo tiempo, pero bueno, durante el siglo XX la verdad que el capitalismo tuvo una transformación muy importante en términos de masificación, ¿no? Lo que fue el fordismo, pero después, bueno, lo que fue también la transformación por diferentes motivos políticos, que era el miedo al comunismo, el surgimiento del Estado de Bienestar, las socialdemocracias,
después el fenómeno de la posguerra y la necesidad de un Estado presente, todo el fenómeno del estado de bienestar, todo eso hizo que hagamos sociedades de consumo, con grandes masas que se incorporaban al consumo, la obsolencia programada, es decir, productos que antes duraban una heladera 50, 100 años, pasó a durar 10, y muchísimas, los automóviles, todo lo que es la obsolencia programada, y eso fue generando un modelo de producción de descarte, donde compramos, consumimos y descartamos. Hoy lo que nosotros compartimos es la mirada de la economía circular, que como todos los títulos en estos temas, a veces es, bueno, está bien, el título es lindo, pero ¿cómo se come esto? Bueno, nosotros creemos que se come con la ley de responsabilidad extendida del productor, con cambiar cómo se diseñan los productos. No puede ser que desde lo más mínimo, ¿no? Que uno, o sea, sabemos que el sistema funciona sobre la base de tentar al consumidor, la publicidad, generar necesidades allí donde no las hay, pero eso el Estado tiene que regularlo, es decir, si el packaging que más vende es un packaging gigante con 20 sustancias, y eso, bueno, si lo que se está vendiendo no necesita ese packaging, hay que regularlo, porque si no dejamos solamente en manos del mercado, y después de ese packaging no se hace cargo otro, sino el Estado y todos los ciudadanos. Entonces tenemos que hacer que el que produce se haga cargo de la disposición final, de lo que está produciendo, o porcentajes que tenga que reutilizarlo, tiene que haber sanciones, premios, y tiene que haber un cambio en la forma en la que diseñamos y nos manejamos con el ambiente para este esquema de economía circular, donde volvamos a reutilizar aquellos que fuimos utilizando. Claramente, todo lo que tiene que ver hoy con la pandemia y con las consecuencias sobre la salud que estamos viendo, también tiene que ver con el vínculo. Yo ahí no me animo, soy politólogo, a señalar responsabilidades ni vínculos tan fuertes. Muchos lo podrán hacer, pero sí creo que la forma en la que estamos pensando el mundo, obviamente que tenemos que pensarlo con un esquema que tiene que tener a todos adentro. Entonces, estamos viendo un mundo complejo, con cambios tecnológicos enormes, cambios en temas ambientales enormes, el mundo del trabajo, la economía de plataformas, la robotización, la inteligencia artificial, cambios en temas energéticos, el mundo está complicado con Trump y demás, o sea, es toda una complejidad, pero creo que estamos en un momento donde la Argentina tiene que recuperar la idea de la planificación en una mesa donde todas estas cuestiones estén puestas en la misma mesa, y no que sea el Ministerio de Ambiente el que se dedica al tema de ambiente. No, bueno, son temas que tienen que estar vinculados. Creo que hoy hay algunos temas, el tema de género, por ejemplo, que ha logrado penetrar y transformar muchísimas políticas de Estado. A veces es más fácil con aquellas cuestiones que no cuestan tanto plata y donde por ahí se queda bien, sin tanta inversión, y hay algunos temas que son más fáciles. Este tema claramente es un tema de intereses y es un tema donde hay muchísimo dinero en juego. ¿Querés que me calle? Me callo. Pero digo, cuando hay muchísimo dinero en juego, cuando hay intereses internacionales, empresas internacionales tan fuertes como la que juega este partido, tiene que ser todo el Estado con una fuerte decisión y tratando de construir alianzas que crucen diferentes partidos políticos, que se haga muy fuerte en la comunidad. Sí, y en eso yo soy optimista. Soy optimista porque tenemos un Estado que a través de políticas públicas ha sido muy positiva su intervención, que tiene voluntad política, además este proyecto político, como lo ha demostrado Alberto Fernández ahora con la decisión sobre el tema de las comunicaciones, que la conectividad es una clave enorme, o sea, para tener un modelo que genere competitividad por vía alta, con diseño, con innovación, con productos de calidad, mano de obra bien paga, el tema de la conectividad, y para tener este país federal, con modelo de desarrollo federal, es imprescindible que tengamos conectividad, y tenemos la decisión política, y yo creo que además hay muchos ejemplos internacionales, aún de países que son muchísimo más capitalistas que nosotros, que han tenido restricciones, que han puesto leyes, que han puesto normativas, que han puesto sanciones. Entonces me parece que todo esto se puede hacer y que, bueno, la responsabilidad de todos nosotros poder hacerlo. Así que, bueno, acá, Cintia, pusiste tu granito de arena para que demos esta batalla. Gracias, Mati. Sí, la próxima te voy a decir 5 minutos. Gracias. Está Juan. Hola, Juan, no te estaría viendo. A ver si te desmuteás. Señor ministro. ¿Está? Ahí está, lo veo con bandera. ¿Cómo estás? Hola, Ahí Cintia. está, porque... Hola, Juan. Bueno, Hola te a voy a todos, presentar, todas. Juan, te voy a Bueno. presentar al genial y excelentísimo señor ministro de Medio Ambiente. Es un chiste. No, bueno, gracias, Juan. La verdad es que lo primero que nada, le escribí, al toque dijo que sí, está buenísimo. Está en el medio de un montón de líos
y lo que está bueno, yo contaba al principio, Juan, que había hablado con vos, que te había escuchado a vos ayer, o el sábado, en otra charla, y que me parecía interesante esto que vos decías de no mirar al hombre o al medio ambiente solamente como una cuestión ambiental, sino un conjunto. Y pensaba que el gobierno de Macri no es, nada es casual, había degradado los ministerios de Cultura, de Medio Ambiente, de Trabajo y de Salud. Los había degradado a secretarías. Si bien hay que reconocerlo, que había sido una creación también de ese gobierno, también rápidamente se deshizo. Y otra cosa que me parece interesante, que es que la mirada que nosotros teníamos, además de lo federal, lo nacional, lo internacional, esta cuestión con la vinculación con el distrito, vos fuiste legislador porteño y además fuiste diputado por la ciudad. Hace mucho tiempo me acuerdo que habías viajado, si no me equivoco, a Colombia o algo así, habías estudiado Bogotá, Colombia, y también los derechos de cuarta generación, y habías venido hacía mucho también con este trabajo y estudiando sobre eso. Y una cosa que sí voy a decir es que cuando empezaron muchos de los conflictos con los humedales, con el tema de China, yo le escribí a Juan y le dije, ¿querés que haya temas que no se trate? Y Juan ni me contestó. O sea que está abierto a cualquier pregunta que se desarrolle luego. Así que, Juan, te agradezco mucho que seas parte de esta charla y me callo. Abrite, Juan. No, gracias a vos, Cintia. Un placer, un gusto compartir con los hijes de Juana y con todos los compañeros y compañeras que se hicieron presentes. Hay varios que conozco. Saludar a Matías, a Pablo, conozco varios por acá. Marcelo, ¿cómo estás, Marcelo? Lisandro, querido, ¿cómo andás, Lisandro? Bueno, a varios conozco. Estaba viendo por acá, chusmeando a ver quién estaba. Bueno, nada, Ariela. Pablo, ¿cómo estás, Pablito? Vivíamos cerca, éramos del barrio, hace un tiempo con Pablo. Bueno, nada, a todos, saludos. Y la verdad, sí, es eso, Cintia, que vos decías. Tener traer una mirada correcta, ¿no? de lo ambiental. Recién Matías detallaba algunos problemas específicos del desafío que tenemos como sociedad en lo ambiental, temas puntuales y particulares de la ciudad, desafíos, pero en base a lo que acaba de mencionar Matías y como la forma en que se explayó, quizás a mí me gustaría o creo conveniente explayarme en base a lo que vos recién introdujiste, que tiene que ver con nuestro rol como militantes o como integrantes de los espacios del espacio nacional popular, y cómo lo ambiental nos interpela, nos obliga a tomar posición, y sobre todo porque hay cada vez más conciencia en la ciudadanía a partir de los temas ambientales, porque hay muchos y muchas jóvenes muy activistas, militantes o comprometidos o con conciencia ambiental. Entonces, campo nacional, el peronismo siempre tuvo la virtud de acudir a las demandas que existían en la sociedad, y al mismo tiempo el otorgamiento de derechos, y los derechos, también son derechos. Hay derechos ambientales, o el derecho a vivir bien, el derecho a tener una buena calidad de vida, un buen hábitat donde uno habita. Entonces ahí juega sin duda lo ambiental, o el derecho al agua, o el derecho general del ambiente, el derecho a tener un aire puro, el derecho a tener condiciones propicias para tener una buena calidad de vida, ¿no? Que
que es la mirada o la concepción de buen vivir. Así que eso nos obliga, nos interpela a hacer un análisis correcto. Y además, vamos a decirlo, ya que estamos entre compañeros, compañeres, tenemos algún debe, ¿no? Del Espacio Nacional Popular tenemos algún debe con respecto a lo ambiental. Insólitamente, increíblemente, porque siendo Juan Perón quien en el 72 produjo, escribió una carta a los pueblos con conceptos tan claros sobre lo ambiental y de forma tan anticipatoria, vanguardista realmente, un estadista. La verdad que el peronismo nunca, a ciencia cierta o en el plano general, nunca tomó las banderas de lo ambiental, es llamativo, así que hoy estamos aún más obligados a prestarle atención. Además tenemos otros antecedentes, como por ejemplo la encíclica papal de Laudato Si, que se produjo o se escribió en el 2015, anticipándose al Acuerdo de París, que fue un hito dentro del historial de las políticas ambientales o los logros, las conquistas ambientales. Sin embargo, el Papa se anticipó a lo que fue noviembre, diciembre del 2015, donde se pronunció, se acordó un acuerdo entre las partes, entre los países en desarrollo y países desarrollados, sobre las responsabilidades comunes que tenemos de daño ambiental, responsabilidades comunes y al mismo tiempo diferenciadas, y donde no solamente el documento último de ese acuerdo producido en París se refería a los 27 países históricos desarrollados que realmente han hecho un daño, han cometido un daño ambiental enorme, sino que también se incluyó al resto, 170 y pico de naciones que también hemos producido daños y contaminación de una manera diferenciada a los países centrales a los países desarrollados, que son 27. Ahora, eso también nos pone en un lugar y un desafío enorme, porque la verdad es que nosotros tenemos hoy por delante un tema que nos tiene que ocupar y preocupar y poner en sintonía de acción, que tiene que ver con los próximos años. Ustedes saben que ese Acuerdo de París produjo una primer meta que es el 2030, y que el reloj empezó a contar el 1 de enero de este año, o sea que ya casi terminando el año, podemos decir que tenemos 9 años y 3 meses para cumplir metas ambientales ante el mundo y ante la sociedad mundial, porque alguien decía recién, ya estamos hablando, Matías, estamos hablando de supervivencia de la especie humana, a partir de que desde la segunda revolución industrial, o sea, en 1850, se toma como punto de partida una medida para evaluar cuál fue el incremento de la temperatura del planeta hasta el día de hoy, y se ha aumentado 1,15 grados desde esa fecha, de ese momento a esta parte, y los pronósticos de cara al 2100, con una interrupción del 2050, indican que si seguimos como estamos hasta el momento, la temperatura del planeta, el calentamiento global, se va a incrementar en 2 grados al 2050. Entonces, llegar al 2050 con 2 grados más de temperatura implica la debacle, el desastre total, el fin de todo. Y fíjense que tuvimos hace pocos días en Siberia 38 grados de temperatura, que ayer tuvimos 50 grados de temperatura en California, que en febrero tuvimos 18 grados de temperatura en la Antártida Argentina, que ayer hubo una emisión, ayer y antes de ayer hubo una emisión de gas tremenda en la costa de Brasil, que la ciencia todavía no determina cómo, una emisión de gas metano,
que es a consecuencia del daño ambiental, que los corales se secan, que desaparecen especies, que falta el agua, en la Argentina mismo, ¿no? Nosotros pensábamos que nuestro país tenía recursos ilimitados, bienes naturales ilimitados, y nos estamos dando cuenta, no queremos prestar atención de que tenemos una bajante del río Paraná histórica, como no se producía hace 60 años, que tenemos en la cordillera provincias con estrés hídrico, que el 60% de nuestro territorio nacional está atravesado por el estrés hídrico, es decir, la falta de agua, que hay suelo de la pampa húmeda o de la zona núcleo que ha perdido nutrientes, entonces que lamentablemente hoy se utilizan 3 veces más de dosis de glifosato que hace 20 años, y eso es producto de que el suelo está agotado, pero sin embargo el afán de lucro del sector productivo sigue inyectando glifosato, glifosato y glifosato para que crezcan los cultivos, los monocultivos, pero el suelo se agota, se pierden los nutrientes, deforestamos árboles, 20.000 hectáreas en los meses de COVID, aumentando la salinidad del suelo, perdiendo polinización. Después nos preguntamos dónde están las abejas, porque cada vez hay menos, la importancia que tienen las abejas en nuestros ecosistemas, múltiples ecosistemas, pero al mismo tiempo se pierde diversidad, se pierde especies, producto de la deforestación, y sin embargo no queremos darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y les voy a dar otro dato que también nos tiene que preocupar. En los últimos 20 años, el incremento del daño ambiental, producto del calentamiento global, de la actividad económica, ha incrementado en un porcentaje altísimo grado, 15 de temperatura que hemos aumentado. La mayor cantidad de temperatura de ese 1,15 se produjo en los últimos años, entonces 20 años, los últimos 20 años. Entonces, estamos ante una situación difícil y la salida es colectiva, ¿no? No alcanza con conmoverse individualmente y por las redes sociales. La salida siempre es colectiva. No alcanza sensibilizarse por una especie en extinción, aunque sin duda nos tiene que sensibilizar. Pero no alcanza con poner no sé, un skin o un dibujito de una especie con una sonrisa, que además es totalmente irreal, porque excepto las hienas, los animales no se ríen, pero la salida sin dudas es con la gente adentro, ¿no? El ambientalismo es con la gente adentro. Yo descreo y rechazo el ambientalismo con la gente afuera, entonces el desafío es doble. El desafío es doble porque tenemos como meta y objetivo tener actividad productiva, pero que esa actividad productiva no dañe el planeta. Y ahí está la gran tarea que tenemos dentro del campo nacional para convencer a la sociedad, el conjunto de la sociedad y sobre todo el sector productivo, que es el sector que, digamos, mayor grado de contaminación produce, lógicamente, de que ya no lo haga como lo hacía hasta hace pocos años o como lo hace hasta ahora, si es que contamina. Estamos en el siglo XXI y los métodos productivos no tienen que ser los del siglo XX. Y esto algunos sectores productivos no quieren entenderlo. Y nosotros como ciudadanos también tenemos que tener hábitos distintos a los que teníamos hasta hace pocos años. Entonces, si realmente tenemos un compromiso por nuestro pueblo, por nuestro barrio, por nuestra ciudad, tenemos la obligación de separar en origen, tenemos la relación de tener actividades más sostenibles, tenemos la obligación de compostar nuestros residuos orgánicos, porque vuelvo a insistir, no es un tema del futuro ni un tema lejano, es un tema de ahora. Y tenemos un riesgo verdadero, ambiental, y en definitiva lo que tenemos que estar pensando es en el presente y en las próximas generaciones. No por nada, los más jóvenes
son los que toman la bandera, porque ellos quieren saber qué va a pasar el resto de sus vidas, y bien que hacen. Así que nosotros tenemos la obligación de pensar, discutirlo y de levantar esas banderas. ¿Quieren que abro las preguntas? Te empiezo a pasar un par. Primero, quiero agradecerle, hay compañeros Saludos de a todo el Carlitos país. Lablunda, acá lo veo, no lo había Está, visto. ¿Cómo andás, Carlitos? está Carlos Aníbal Lablunda. también, ¿cómo estás, Aníbal? Sí, sí, muy bien, muy bien. Encantado de verte. Quiero agradecerle que está Débora Guerra, que es, se va a sorprender, pero espera que te digo bien, que es el título que tiene Débora. A ver, espérame. Débora Guerra, que es directora de políticas ambientales de Ituzaingó, que también está presente acá full, y también quiero agradecerle a compañeros que hay de todo el país, tenemos de Entre Ríos, de La Pampa, bueno, de varios lados. Te voy pasando algunas preguntas más suaves. Vos hablabas del acceso al agua, los compañeros de La Pampa les interesa saber cuál es tu mirada respecto de Portezuelo, y te voy pasando obviamente una que es como fundamental en este tiempo, que es cuál es tu posición respecto del acuerdo con China. Fácil la segunda. Las dos, porque depende de lo que contestes Sí. de Portezuelo, No, los no, de mendocinos se vienen. Portezuelo, y yo sé que están ahí avances y conversaciones entre la provincia de Mendoza, entre la provincia de La Pampa, que bueno, que ha habido conversaciones con el Ministerio del Interior y que bueno, ha habido algún punto de avance. Yo he ido a La Pampa, no estuve en la zona de Portezuelo, pero sí estuve en el Atuel, si bien es otro gran problema del acceso al agua. Yo creo que ya lo dije en mi discurso, no sé cómo llamarlo, de recién. Hay empresas de la cordillera que tienen estrés hídrico. Por tanto, ya no son solamente esas provincias cordilleranas, sino también las provincias que están atravesadas por las distintas cuencas. Así que en este caso el problema de Portezuelo ya no es solamente de La Pampa, sino que también es de Río Negro y de la provincia de Buenos Aires. Así que me parece que, es decir, una represa funciona cuando hay caudal de agua. Ahora, si no hay caudal de agua, digamos, uno no puede postergar al resto de las provincias. Las decisiones, cuando están contempladas distintas provincias, hay que contemplar el beneficio o el perjuicio del conjunto de las provincias. Así que esa es mi posición. Si el conjunto de las provincias se pueden poner de acuerdo con una represa, bueno, es un tema que contemplaron, que hicieron estudios adecuados. Ahora, si alguna provincia determina que puede ser un perjuicio, y yo creo que hay que contemplar, y todas las provincias tienen derecho a tener una posición, y hay que escuchar al conjunto de las provincias que atraviesan el Colorado, si no me equivoco. Así que eso es lo que pienso, Cintia. Con respecto a lo segundo, la posición respecto al acuerdo con China, bueno, la verdad que hay muchos temas a tener en cuenta. Lo principal que yo quiero decir es que yo descarto que va a haber de prosperar, porque todavía no está, aspectos ambientales que van a preservar la posibilidad o el potencial de daño ambiental que pueda existir, ¿no? Pero también hay que poner las cosas claras sobre algunos elementos que quizás son erróneos dentro del análisis que se hace. Lo primero es que
que para tener granjas o para tener digamos, lugares de producción no se necesita desmontar. Alguno me dirá, bueno, pero van a alimentarse de granos. Bueno, pero justamente no es que se va a extender la frontera por la producción de granjas porcinas, sino lo que se hace es la producción que hay se utiliza para la alimentación porcina. Lo segundo es que la genética no es de China, sino de Brasil y de Canadá, la que se va a utilizar en el caso de prosperar el acuerdo. Lo tercero para decir es que las excretas, lo que se trabaja y se está pensando es la generación de biogás, o sea, energía con las excretas. Y bueno, me parece que me olvido quizás de algún punto al respecto, pero creo que esos son temas a contemplar y que, bueno, no sé, creo que por ahí está contestada la segunda parte. Sí, acá lo que es muy interesante esto que vos decís, ¿no? Acá lo que bueno, todo felicitaciones. Había un compañero que nos está planteando desde Corrientes, no sé si alguno lo puede ver, una pregunta que me parecía también interesante, pero la verdad es que están preguntando todos tanto, Juan, que te felicitan por la iniciativa del Plan Casa Común, que supongo que tiene que ver con Laudato Si, ¿no? Con esta... Sí. Me interesaba, y lo voy a echar a Matías mientras encuentro esto, y los dos, porque abrite, Mati, y así, total. Ustedes en otra charla que yo participé escuchando, hablaban, que la armó Pablo Mesa, hablaban de la economía circular, y estaban hablando, Matías, cuando hablabas del packaging, etcétera, de la responsabilidad también del empresario en crear necesidades donde no las hay. Bueno, hay una necesidad hoy, la responsabilidad empresarial, ¿no? Hay una responsabilidad hoy con el cuidado del medio ambiente. Entonces ya no sería crear una necesidad donde no la hay, sino ser responsable con una necesidad donde la hay. Se podría, no sé cómo vienen articulando, si se aprovecho a los dos, nación y ciudad, si hay algún tipo de articulación de responsabilidad empresarial con el medio ambiente cuando es una necesidad, ya no es una necesidad ficticia a crear, sino una necesidad concreta para desarrollar. Y otra cosa que vos hablabas ayer, el sábado, Juan, que era la plata que le ingresaba a la Argentina, y entiendo también a la ciudad, que está adherida al Tratado de Tokio, de Kioto, no me acuerdo hoy cuál de los dos, le ingresan recursos por ser parte firmante de esos. No entiendo por qué estarían hoy poniendo trabas o no estarían saliendo algunos de estos proyectos que presentó el Frente de Todos en la legislatura, le tiro para los dos, en la legislatura que tiene que ver con esta construcción verde o financiamiento del Banco Ciudad, etcétera. Mientras busco las preguntas. No entendí, Cintia, la pregunta. Hola, ¿cómo andan? Hola. Me gustaría, ya que se presta, digamos, que podamos participar. ¿Quién sos? No, ¿te presentás? Sí. Soy Fernanda, de Maipú, provincia de Buenos Aires. Me alegra un montón que podamos hacer intercambio porque es de lo más valioso que nos puede pasar. Ya que somos personas que los elegimos para que nos representen. Hablo por mí porque yo voté este gobierno. Como dice Juan, somos personas, la juventud estamos muy preocupadas por el futuro y por el presente, por lo que viene pasando, que va aumentando la temperatura 1 grado por año. No, 1 grado por año, no. No, 1 grado por año.
No, estaríamos en el medio del infierno. Si fuese verdad. Sí, es, digamos, es lo que estaría empezando a pasar. Ya empezó a pasar. Quedan 10 años para el punto de no retorno. No es algo que esté diciendo yo, sino No, que es pero- algo que me vengo pero- informando. La ONU dijo esta cifra. Nos quedan No, 10 pero- años para el punto. 0,85 grados por década. 0,85 grados por década. Sí. Bien. Buenísimo. 10 años para el punto de no retorno. Y si fueran 50, es lo mismo. O sea, no es que 10 años, oh, qué grave, empezamos a actuar ahora. Es lo mismo, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, ya que la charla es de sustentabilidad, me parece que el tema del acuerdo con China lo tomamos como muy por arriba y es como que lo estamos subestimando y minimizando los impactos. Esto nos está llevando a la consulta popular. Es como la única charla que se abrió y ni siquiera se lo pasa por la tele, no se dice la verdad. Entonces, eso me parece muy grave, porque realmente no es una política pública que se le esté tomando en serio. La primera medida fue comunicar que se producirían 100 millones de lechones por año, ¿no? Discúlpenme si digo algún número, por fin me lo pueden corregir porque ustedes son los políticos y quienes saben los números. Fernanda, lo único que te voy a pedir es que seas breve porque hay un montón de otras preguntas y si podemos ser concretos así. Lo sé, eso lo sé, pero me parece que esta es como la más urgente y realmente la más importante y la que se pasó como por arriba, siendo que es un daño ambiental, es un ecocidio. A ver, vamos al término, ecocidio. Dale. Entonces, hablemos de la justicia ambiental, porque el peronismo por eso me representa, porque habla de justicia social, pero justicia social no hay si no es justicia ambiental. Y en eso creo que también estamos de acuerdo. Y hay algo que yo les quiero contar, a ver si ustedes consideran, las personas que nos gobiernan, si ya venimos haciendo un ecocidio, se desmontó el norte, que será la mitad más o menos, 11 provincias prendía fuego, no sé cuántos kilómetros, cuántas hectáreas se desmontaron, cuántas hectáreas se prendieron fuego gracias al agronegocio. Perdón, espera, te muteé. Te pido por favor, ay, ¿te pusiste? La muteé sin querer. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Hola, te pido por favor que seas concreta, tenemos un montón de preguntas. Por favor. Bien. Si querés, en otra exposición, si querés, te pido el teléfono y te llamamos. Dale. No, es que justamente esto necesitamos que hagan más cantidad de charlas Bueno, y pero que esto es sea público. Bueno. Porque sí, con el tema de la pandemia no nos podemos juntar, pero no podemos preguntarle a la gente, che, ¿qué cantidad de tóxicos quieren tener? Dale. ¿Cuánto es hábil, cuánto es apto, digamos, cuántas personas pueden llegar a cuánto es aceptable para que se intoxique la gente? Compañera, hacé la pregunta. Dale, se entendió, Fernanda. No, Dale. se le escucha, hacé la pregunta. No. ¿Cuántas personas estaría bien que estén intoxicadas en este momento, en este mundo? ¿Cuántas? Gracias. A raíz del agronegocio. Fernanda, se entendió y lo estamos planteando el tema. Gracias. Bien, entonces, no al acuerdo porcino con China. No lo van a firmar, ni ahora. No, seamos educados, porque la verdad es que lo que hicimos es abrir a todos, ya entendimos que la posición de la compañera Me encanta de que abran este conversatorio, pero no se puede firmar ni con China ni con nadie porque es inconstitucional.
Agradezco, Fernanda. No seas autoritaria, no monopolices la palabra. Te escuchamos, No, no. ya nos quedó clarísimo tu posición. Deja que otros compañeros tienen un Y montón la de del cosas. pueblo que está informado. Quienes no están informados son quienes no están acá. Gracias. Gracias. Sí, no, bueno, sí, es un tema esto que decía, es un tema que se iba a plantear, y la verdad es que le agradecemos a Juan porque cuando sucedió la charla, yo le planteé que esto iba a suceder, y él nunca tuvo problema y estuvo dispuesto a que las posiciones se trataran. Quiero contar algo que justo que decía que estaba Débora Guerra, que por ahí no es menor, parece menor, pero no lo es, y lo que nos preguntaba la compañera del municipio de Ituzaingó es qué políticas hay respecto del reciclado de envases y etcétera. Y yo recuerdo que hace muchos años el intendente de Ituzaingó había hecho una planta recicladora para trabajar con jóvenes del programa Jóvenes con Más y Mejor Empleo, y había sido una política de ese municipio exclusivamente. Así que por ahí eso, y genera trabajo cuidando el medio ambiente, así que nos parece que está bueno, y que por ahí podrías contar un poco más también, Juan, lo que tiene que ver con Casa Común, con el plan Casa Común, si tenés ganas. Cintia, ¿me hablaste a mí? Sí, Juanito, porque lo que decía era que esto, No, perdón, sí, te compañera, escuché, pero no escuché que era para mí justo, perdón. Okay. ¿Querés contar un poco más esto del cuidado del medio ambiente y generar conciencia y trabajo con esto del plan Casa Común, que tiene que ver con la pregunta de la compañera de Ituzaingó? Bien. No, yo creo, me parece que igual creo que hay que hablar de todos los temas, como te dije, me parece que está muy bien. Yo lo que digo es, reforzando la idea y también de la persona de Fernanda que habló recién, a mí lo que me parece es que todos los temas que uno tiene que abordar desde lo ambiental, lo tiene que hacer como determinó la ciencia que se haga. La ciencia, el ambientalismo, el orden mundial, determinó el concepto de transición ecológica o transición justa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos si el mundo tiene que cerrar todas las actividades que contaminan, lo único que va a producir, vamos a ponernos nosotros, si en nuestro país tenemos que cerrar ya todas las actividades contaminantes, lo único que vamos a producir es un descalabro, una crisis sin precedentes de miles y miles de personas que pasan inmediatamente a la pobreza y a morirse de hambre y a no tener ningún ingreso para poder solventar sus economías. Es un país destruido. Entonces, por eso hablamos de transición justa. ¿Por qué? Porque todas las actividades económicas, per se, tienen un grado de contaminación. Entonces, la transición justa, la transición ecológica, lleva a que tenemos que transicionar para ir modificando los aspectos contaminantes. Y eso significa que hay un tiempo, pero también hay que poner el acento en que no sobra el tiempo. No nos sobra el tiempo, entonces hay que hacerlo rápido. Y hay que decir también que per se las actividades que desarrollamos las personas son actividades contaminantes. Cuando nos subimos a un colectivo estamos contaminando. Esta conversación se hace en una infraestructura tecnológica que tiene minerales. Entonces, a lo que quiero llegar es que no se puede interrumpir rápidamente las actividades. Incluso
incluso la posición antiespecista, la cual respeto mucho, que obviamente que opta por no, o la posición del veganismo, que también respeto mucho, opta sin dudas por no comer animales con muy justificadas razones. Pero, digamos, al mismo tiempo, fíjense lo que sucede, ¿no? Es decir, el consumo de otros alimentos también implica algún daño ambiental. Cuando consumimos arroz también estamos dañando humedales. Entonces, en definitiva, el conjunto de las actividades humanas tienen grados de contaminación. Entonces, yo creo que ese es el razonamiento que hay que tener. Respeto todas las posiciones, pero como decía antes, o como decíamos antes, uno de los principales problemas que tiene nuestro país, o nuestro continente, no nuestro continente, sino nuestra región, son los grados altísimos de desigualdad y pobreza. Entonces, el problema es que la medida a la que nos referíamos recién, de aumento de la temperatura y del calentamiento global, los países centrales determinaron que esa medida se empezó a contar desde el 2003, cuando en realidad arranca en 1850. Pero primero esa medida se contaba a partir del año 1995. Después los países centrales, los más contaminantes en el mundo, dijeron no, 2005 no, empezamos a contar desde el 2003 en adelante. Ahora, esos países desde 1850, desde la segunda revolución industrial en adelante, han producido un daño ambiental sin precedentes. Y esos países nos exigen a nosotros que dejemos de contaminar. Pero nosotros tenemos la mitad de la población bajo la pobreza. Entonces una cosa es decir, no a tal actividad, basta de tal actividad, con la panza llena, y otra cosa es decirla con la panza vacía. Una cosa es tener hambre y otra cosa es tener los recursos suficientes y no estar afectado por ese flagelo. Y a veces también se critica cierta arbitrariedad del Estado, digamos, hay sectores que se quejan, ¿no? La arbitrariedad del Estado, que me dice qué tengo que hacer, qué me toca hacer, a dónde tengo que ir, por qué no puedo ir a tal lugar, o por qué no puedo ir al otro. Y resulta que ahora, digamos, esa arbitrariedad también lleva a que ciertos sectores quieren decirle a toda la población que tienen que comer. Entonces, hay que tomar las cosas en un marco de mucha seriedad, respetando todas las posiciones y la diversidad de los que tienen una posición determinada con el sufrimiento animal, otra posición determinada con el no sufrimiento animal. Yo los respeto. Lo que sí, el Estado está obligado a gobernar para el bien común. Pero claro, eso no justifica los grados de contaminación existentes. Eso no lo justifica. Ahora, el punto también es que lo que nosotros tenemos que contemplar es que no hay otro camino que los procesos productivos sostenibles. Entonces ahí es donde entra la preocupación sobre determinados métodos de producción. Nuestro país ya produce carne porcina. Ahora se va a incrementar en 250.000 toneladas más de las 700.000 existentes. De los 150.000, 300.000. Obviamente que eso nos tiene que poner en un análisis donde no procuremos que esa actividad genere daños ambientales, ¿no? Y no confundir también zoonóticas con zoonótica es la que estamos viviendo actualmente,
no confundir zoonóticas con pestes porcinas como han surgido en otras regiones en Europa o en China mismo, que no pasan a los humanos. Y no significa que eso esté bien, porque ahí hay otro análisis para hacer. No tenemos que tener ninguna de esas enfermedades, ni animales, ni zoonóticas, de ningún tipo, porque hay que pensar que las actividades sean sostenibles, ¿sí? Por eso es que lo que tenemos que bregar es a que tengamos un desarrollo de nuestro país sobre la base de actividades que puedan generar un buen vivir. Fíjense que hoy nuestro gobierno, nuestro proyecto político, está procurando revertir el desarraigo. Tenemos 95% de la población viviendo en el 1% de nuestro territorio, en las grandes ciudades. Y eso conlleva problemas sociales, económicos, mala calidad de vida, hacinamiento, enfermedades. Entonces lo que tenemos que hacer es, en el extenso territorio que tenemos, revertir el desarraigo de aquellas personas que, en búsqueda de una mejor calidad de vida o un sustento mínimo para poder vivir en buenas condiciones, han ido de sus provincias o de sus lugares de origen a los grandes centros urbanos. Ese modelo se llama soja. Ese modelo se llama soja. Fue la soja que hizo perder el trabajo agrario. Entonces perjudicó que miles y miles y miles, millones de personas del trabajo agrario tuvieron que irse a los grandes centros urbanos a vivir en situaciones de hacinamiento o situaciones con pocos grados de dignidad o sin dignidad directamente. Así que lo que tenemos que producir es frenar la frontera agraria en este caso, porque ese modelo, bueno, nos llevó a un lugar donde hoy tenemos que estar revirtiendo esas condiciones sociales. Entonces, ahí claramente es el sector productivo y es también alentar nuevas formas de producir. Por eso, una meta que nosotros tenemos de ambiente es modificar la ley de bosques, que data del año 2007, para que sea un delito penal deforestar nuestras cuencas forestales, nuestros bosques nativos. Que pase a la instancia o el fuero penal, porque atentar contra eso es atentar contra la fauna, contra la flora, contra el aire, contra la humedad de nuestros suelos, y sobre todo hay que trabajar sobre las comunidades que viven en los alrededores de las cuencas forestales, para que te vivan dignamente, porque el 61% de las personas en nuestro país que tienen un ingreso por debajo de NBI, de necesidades básicas y satisfechas, viven alrededor o en departamentos donde existen cuencas forestales. Entonces hay que procurar eso y entender que nuestro país y la región, nosotros somos acreedores ambientales ante el mundo, porque tenemos una enorme cantidad de patrimonio natural que beneficia a la humanidad. Pero claro, ahí es una decisión muy geopolítica y una discusión geopolítica, porque nosotros tenemos que seguir preservando ese patrimonio natural que tenemos, no degradarlo. Pero al mismo tiempo, lo que tenemos que hacer es que todos los que viven en nuestro suelo viven bien, con dignidad. Por eso, el ambientalismo siempre es con la gente adentro, nunca con la gente afuera. Sumo
sumo a eso para decir lo que vos estás diciendo, yo estaba buscando este mensaje que me parece que viene a cuento de lo que vos decís, y es de Julio Rojas, que es el presidente de la cooperativa Duilio de Lezama, del pueblo que nos cobran altas multas si vamos más rápido para la costa, que ellos tomaron conocimiento de un proyecto de un polo productivo ambiental en Chascomús. Ellos son una cooperativa de reciclado ambiental. Lezama es un municipio, cuenta él, que trata entre el 30 y el 40% del residuo totalmente gratis, sin costo para el municipio, y con una recolección diferenciada, tanto domiciliaria, comercial e industrial, y además tienen una siembra de 80 hectáreas de trigo agroecológico con un trabajo de recuperación del suelo y avance agroforestal. Se pone a disposición, obviamente. Me parece que ese es en el mismo sentido de lo que vos planteás, ¿no? La producción del suelo, generación de recursos con la gente adentro. Y es verdad esto que vos decís, es muy difícil. Todos quisiéramos vivir en un país diferente, en un mundo, porque la verdad es que Argentina es un granito en esto. Vienen por nuestros recursos, como sabemos, los minerales, el agua, que vos lo planteaste al principio, pero cierto es que la incidencia de la Argentina en la polución ambiental es casi ínfima. Nosotros tenemos que generar recursos, divisas, vos lo decías el sábado, y me parecía muy interesante. Es un pueblo que nos han diezmado económicamente en este tiempo, y no solamente generar estos cambios culturales, sino hay que generar... me parece que eso sí es una fortaleza, y por ahí esto que vos decías tiene que ver, que es que tenemos que reconstruir a la Argentina. Y esta reconstrucción tiene que venir asociada con este paradigma de un mundo más saludable. Por eso lo hablábamos, sustentabilidad ambiental y desarrollo económico. Tenemos esto, ahora desde cero no se puede, todo de nuevo, tirar abajo todo y volver, no se puede, hay que hacer un cambio estructural, hay que generar nuevas conciencias, y también ir generando el cambio de los recursos. Supongo que eso es costosísimo. El otro día hablábamos con un compañero, préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, que están tratando de articular con ustedes, con el Ministerio, para poner al servicio de las nuevas industrias, pero también en un contexto en el que el mundo se cierra, ¿no? No hay tampoco tanto recurso para repartir. Y es muy difícil la tarea. Quiero decir, de todos los que me están hablando, muchos están agradeciendo que haya hablado esta chica Fernanda, y nosotros también estamos contentos que haya podido hablar. Nos hubiera gustado que esperara su turno para hablar, pero estamos muy contentos. A ver qué más nos dicen. Así que, bueno, no sé si quieren ir cerrando, si acá dice, ves, para reconstruir a la Argentina hay que dejar de ser un país que exporte materia prima, que deje de explotarse y que se deje de ser explotada por el mercado internacional. Es verdad, pero bueno, todo eso lleva, ¿no? Mucho trabajo. Si quieren cerrar, Mati y... por favor, el tema de Corrientes, Camilo, ¿me lo repetís, el tema de Corrientes? La gente de Córdoba está muy preocupada también con el tema de los incendios. ¿Querés contar un poco, que el otro día contabas, cómo estabas? Lo de Corrientes, ¿puedo opinar? Un segundito. ¿Lo de Corrientes? ¿Puede ser? No me vas a hacer una exposición. Dale. No. No me interesa una exposición. Hablar simplemente, bueno, saludos a todas y a todos, al compañero ministro. Contarle al compañero ministro, estuvimos reunidos con él hace un tiempo, los defensores de espacios públicos de Corrientes. En la cuarentena, una nueva empresa, rellenó la zona del valle de inundación del río Paraná a 5 metros de altura, la rellenó completamente y desvió el arroyo Limita, que decantaba derecho en el río Paraná, lo desvió 600 metros sobre la costa, aprovechando la bajante. Es una problemática de la que no se está hablando. Han rellenado la zona del valle de inundación del río y le han desviado un arroyo completo que decantaba en el Paraná sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de cartel de obra,
y sin ningún tipo de estudio previo de impacto ambiental. Nosotros necesitamos tomar contacto con el ministro porque esto es un hecho concreto que está pasando en este momento. Están apropiándose de espacios públicos y además desviando arroyos que impactan sobre un río de importancia nacional. La idea que tienen es construir allí 3 torres de 36 pisos sobre el río Paraná, sobre un terreno rellenado en una zona de un valle de inundación. Es eso solamente y necesitamos, por favor, tener algún tipo de contacto con el ministro para transmitirle esta temática, porque es gravísimo. Nada más. Gracias, Camilo. Me siento tan identificada porque acá en la ciudad, Matías, ¿no es cierto que la reta también nos rellena suelo y nos saca río y nos quiere hacer torres? Así que nos sentimos muy identificados. Cierto es que estamos muy felices, nos pasa siempre, y espero que con esta pregunta ya cierren los dos invitados, nos pasa siempre que estamos muy contentos que tenemos la suerte de tener a nuestros ministros que dan la cara, nos atienden y escuchan a los compañeros en cada uno de estos Zoom sin poner reparos. Así que eso lo digo, así el cierre lo tienen ustedes dos. Mati, ¿querés hablar vos antes y que cierre Juan? Dale, yo agradecerte a vos, agradecerle a Juan, la verdad es que, y a todos, bueno, los que participaron, están presentes, todos y todas. La verdad es que solo quiero felicitar a Juan porque, bueno, lo vimos, ¿no? Ahí, si hay un claro ejemplo, fue el tema de los incendios, y ahí en la costa de Entre Ríos, pero también lo que pasa en Córdoba y demás, y ahí se han hecho múltiples análisis sobre cómo son negocios vinculados al agropecuario, pero también el tema de los barrios cerrados, y hay muchísimos intereses. El tema de los intereses inmobiliarios claramente tiene conflictos con el tema de humedales, con temas de rellenos y con muchas cosas. Pero la verdad, felicitarlo a Juan, porque creo que todos lo vimos poniéndose de frente, y más allá de sus intereses, yendo al lugar, yendo al territorio, y haciéndose cargo y frenando esto, que además veíamos que es un fenómeno también regional. Yo quiero destacar eso, para cerrar, y lo dijo Juan, yo confío muchísimo en la política y confío mucho en general, esto por ahí suena sectario, pero en el peronismo en el poder, yo creo que nosotros tenemos muy claras las banderas, ¿no? Soberanía política, independencia económica y justicia social, y eso tiene muchísimo que ver con la charla que recién dimos, ¿no? Y cuando uno está planteándose cada una de estas agendas, cuando tiene esos valores, después son diferentes cosas. A mí me interesa mucho debatir ahora qué significa la justicia social hoy, con una mirada moderna y demás. Y bueno, mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de resolver las necesidades básicas y poder hacerlo de forma sustentable y pensarla de forma amplia y pensarlas en comunidad y con una sociedad, porque no es solo el Estado. Nosotros demandamos mucho al Estado, tenemos una sociedad, un país estadocéntrico hasta en su constitución, hasta en su construcción histórica. Pero es el Estado con la comunidad. La única forma que estas cosas se produzcan es con el Estado, con una comunidad organizada y activa y que participe. Porque como decimos, bueno, el conflicto es propio de la política, y sobre todo cuando uno quiere redistribuir, cuando uno quiere generar una sociedad más justa, cuando quiere terminar con esas desigualdades, siempre del otro lado están los poderosos. Así que es imprescindible la política, el Estado, pero sobre todo que todos organizados acompañemos, propongamos, exigimos más para que eso se pueda realizar. Así que, bueno, bienvenidos sean estas charlas y los debates para profundizar eso, porque bueno, sabemos que los medios no nos ayudan mucho a debatir estas cosas, así que bienvenidos sean que encontremos otros caminos para poder instalar los intereses, bueno, que son los de la mayoría. Gracias, Matías. Juan, cerramos. Bueno, gracias por la conversación, por el conversatorio, por el encuentro. Me quedo con esto que decía recién Matías, no es solo el Estado. Muchas veces hay una mala información también de algunos ciudadanos con buenas intenciones, pero que se carece de una información que a veces uno da por sentada, como por ejemplo división de poderes o competencias provinciales o nacionales, pero yo creo que siempre hay que volver sobre aspectos fundamentales y básicos del ordenamiento que tiene nuestro país, ¿no? Y sobre todo también no caer en ingenuidades en términos de
de pensar que el poder, que la suma del poder lo tiene quien tiene un lugar transitorio durante 4 años, ¿no? Por eso existen poderes fácticos, y no ser ingenuos de pensar, o ingenuas de pensar que alguien que está en un lugar institucional tiene todas las herramientas para cambiar las cosas, porque uno se enfrenta contra poderes muy, muy poderosos, valga la redundancia, que a veces no quieren modificar ciertos aspectos, como por ejemplo prácticas productivas, o cuando uno intenta instalar algunos temas, a veces es denostado, bueno, etc. Así que me ha pasado mucho en este tiempo de incendios, donde había gente que me escribía por las redes y me decía, ¿por qué no detenés a los que queman? Como si yo fuese, digamos, jefe de la policía. O ¿por qué no imputás? Me han escrito, ¿por qué no imputás a los que queman? Es como si yo fuese un juez. Digamos, o también me ha llamado mucho la atención. La gente no, la gente es un genérico muy Mirta Legranesco, pero un sector de la ciudadanía vive como si no hubiese habido reforma del 94 de la Constitución Nacional, ¿no? O como si fuésemos un país unitario y no federal, como piensan que el Estado Nacional puede resolver todo sin pasar por las provincias, no diferencia competencias, porque ustedes saben que los recursos, es como se quema un hospital en Andalgalá, y la culpa no la tiene el ministro de Salud. O se quemó una lamparita en una escuela en Choel, la culpa no la tiene Nicolás Trota, digamos. Porque la educación, la salud está descentralizada. Y el artículo 124 de la Constitución dice que los recursos naturales son de las provincias. Entonces, yo creo que eso también hay que ponerlo en la discusión. Y así todo, nosotros no le hemos sacado el cuerpo al tema de incendios, pero yo no puedo detener, y se lo pido a la justicia desde hace 2 meses y medio, casi 3, que le pido a la justicia que meta presos a los que queman los campos en Entre Ríos. Hice una denuncia penal, y soy querellante, y hemos ido a apagar el fuego, y pusimos aviones, y pusimos helicópteros, pusimos brigadistas, pero digamos, a mí me indigna, digamos. Ahora me mandaban hace un rato algunos pequeños focos en relación a los que sucedieron hace 10 días, que sigue habiendo en islas de Entre Ríos. La verdad que realmente me indigna, y me indigna que la justicia de Entre Ríos no mire para otro lado. Entonces yo creo que a veces hay que direccionar también la energía, la militancia, las ganas de que las cosas mejoren y cambien hacia todos los lugares. Yo no tengo problema que me exijan, ni que me reclamen, ni que me demanden acción. Al contrario, me sirve. Pero hagámoslo con el poder económico también. Hagámoslo contra la justicia también. No es el Estado únicamente, ¿no? No es el Ejecutivo únicamente. También el Estado lo componen el Legislativo, el Judicial y los extrapoder, ¿no? Es decir, quienes no ocupan lugares, pero tienen una gran influencia en las decisiones. Así que tenemos ese desafío. Y por eso me quedo con lo que recién decía Matías. Un abrazo a todos y todas. Gracias, Cintia. Gracias, Juanito. Gracias, Matías. Gracias a todas, a todos, a todes por ser respetuosos en la escucha, generosos en la palabra. Gracias. Camilo, te mandé un mensaje por privado. Gracias a todos. Nos vemos la semana que vuelva pronto cuando terminábamos la charla con un chori en la mano, ¿no? La verdad que esto me gustó poco, sí. Sí, pero no se vayan, la semana que viene tenemos alto debate. Tenemos a Alicia Castro, Filmus, Franca Fiero, Guillermo Carmona, Inés Barbosa. Todo sobre política internacional. Tertulia Juanera, 19 horas el lunes que viene.
Chao. Muy bien. Chao, Cintia, gracias. Gracias, Chao, Juan, gracias. Saludos, Chao. Juan. Chao, Carlitos. Chao, chao. Chao, Juan. Abrazo. Chao, Juan. Hay que hacer hincapié en el tema.